Hola, mi nombre es Amairani Ariana Moreno Pantaleón y el día de hoy hablaré sobre el tema de la economía. Mm, el tema de la economía es un tema bastante versátil, lo puedes hablar desde diferentes puntos de vista, puede ser antropológico, puede ser histórico, sociológico, filosófico, hasta matemático, pero el día de hoy me enfocaré un poco más en el tema antropológico y el histórico. La economía tuvo sus inicios desde la prehistoria, cuando en el Paleolítico aparecieron pues los primeros grupos nómadas. Con ello sabemos que existía cierta jerarquización en que los hombres se dedicaban a cazar, las mujeres a recolectar y los niños pues hacían pequeñas actividades. Los adultos mayores se dedicaban a cuidar a los niños y también pues podemos hablar de que pues estas personas pues se la pasaban pues de un lado a otro buscando pues la supervivencia. Pasamos del paleolítico al neolítico, en el cual se dieron pues bastantes cambios, porque al inicio las personas seguían a los animales, seguían el clima, y en este punto del neolítico empezaron a desarrollar lo que era ya su propia agricultura y también su propia ganadería. Empezaron a establecerse en ciertos lugares y también crearon almacenes en los que guardaban la comida para evitar el desperdicio. Cada vez los pueblos se volvieron muchísimo más grandes y, como ya lo comenté, comenzaron a establecerse. Entonces los pueblos comenzaron a crecer, comenzaron a desarrollarse, y con esto llevó a cabo el desarrollo del trueque, que fue la primera forma de economía que ya existía un poco más establecida. El trueque, como ya lo sabemos, pues se llevaba a cabo entre artesanos, ganaderos, agrícolas, que intercambiaban los oficios que ellos manejaban. Es decir, cambiaban, no sé, un costal de frijoles por a lo mejor una gallina o por una vaca. Así como el trueque tenía ciertos beneficios, pues también tenía algunos limitantes. Como beneficios podemos observar que fue la realización y la realización de que existiera en algún momento lo que eran los mercados, en donde pues se llevaban a cabo los trueques y venían gentes de diferentes lugares para realizar estos trueques. Pero también es importante comentar que el trueque empezó a tener ciertas limitaciones que pues se aplicaban, como no era tan fácil que una persona que hubiera adquirido una vaca la llevara de un pueblo al otro cuando esta persona pues no habitaba en ese lugar. Empezó a tener estas limitantes. Entonces pues avanzamos en el tiempo hacia lo que es la edad antigua, que es ahí donde, por ejemplo, civilizaciones como en África comenzaron a buscar lo que es una forma de pago diferente, y ellos empezaron a utilizar lo que era las conchas de mar. Como lo sabemos, pues eran fáciles de adquirir de alguna forma. Entonces, pues como que perdía cierto valor, y luego comenzaron a utilizar lo que era el oro en ligotes, pero pues se dieron cuenta de que eran bastante pesados, y eso también pues complicaba mucho la situación. En Mesopotamia empezaron a existir, por ejemplo, lo que eran los bienes y las prestaciones, y en Egipto comenzaron a darse pues lo que eran los faraones, los jeroglíficos y también las reglas de tributo. Si nos enfocamos ahorita en lo que estábamos hablando sobre la economía en la antigüedad, podemos observar que pues eran las primeras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Y pues algo que me parece muy importante comentar es que las primeras monedas existieron en Lidia. A partir de que existieron en Lidia estas primeras monedas, los romanos y los griegos comenzaron a manejarlas también, decidieron comenzar a utilizarlas también.
Y también es importante comentar que pues en la edad antigua, pues la economía giraba en torno a la agricultura, el trueque y el comercio local. No existía el dinero como lo conocemos actualmente y pues las personas intercambiaban productos para satisfacer las necesidades, un poco como en la prehistoria. Existieron algunos filósofos, en particular hacemos énfasis en lo que es Aristóteles, porque él era un pensador que estaba en contra de los préstamos con intereses, el tener que pagar un interés por que te prestaran dinero, y él estaba muy de acuerdo en lo que era la propiedad privada. Avanzamos hacia lo que es la Edad Media y durante esta etapa pues la economía estuvo dominada por el feudalismo y como lo sabemos pues aquí la economía pues estaba basada en la tierra, que era el principal recurso, y pues los campesinos la trabajaban para los señores feudales. El comercio pues disminuyó en Europa y la iglesia pues regulaba muchísimo los aspectos económicos. Hacia allá a finales de esta etapa pues resurgió el comercio y las ciudades crecieron, dando paso a nuevas formas de organización económica. Después de eso podemos observar que se dio lo que es el mercantilismo, que se dio con el descubrimiento de América y el crecimiento del comercio internacional. En el mercantilismo podemos observar que pues muchos países lo que buscaban era la acumulación de metales preciosos, la plata, el oro, el bronce, y pues los gobiernos siempre estaban protegiendo pues su economía y fomentaban las exportaciones y limitaban las importaciones. Fue un sistema pues muy ligado al poder de los estados. Después podemos observar un poco sobre la fisiocracia en el siglo XVIII, y aquí pues los fisiócratas fueron los primeros en estudiar la economía como una ciencia. Defendían la libertad económica, consideraban que la agricultura era la base de la riqueza y rechazaban la intervención excesiva del Estado, y buscaban leyes naturales que explicaran el funcionamiento económico. Em, Después podemos avanzar a lo que es la economía clásica, y en ella podemos ver en el siglo XVIII y XIX como este personaje que es muy importante llamado Adam Smith, em, pues de alguna forma pues consolida la economía como una disciplina científica, y en su obra de La riqueza de las naciones pues publicada en 1776, propone el concepto del libre mercado y la famosa mano invisible, que sugiere que si cada individuo pues busca su propio beneficio, pues se genera bienestar para todos. Después de aquí pues podemos avanzar a lo que es la revolución industrial. Aquí pues otra vez volvemos a tocar un poco el tema sobre la historia, y pues la revolución industrial, la industrialización pues vino a transformar la economía. Surgieron las fábricas, el trabajo asalariado y el capitalismo moderno. También pues creció la pobreza, la desigualdad, lo que llevó a críticas como las de Karl Marx, quien propuso el comunismo como una alternativa al sistema capitalista. Y también podemos hablar, pasando a lo que es la economía neoclásica del siglo XIX al siglo XX, pues ahí aparecen modelos matemáticos para estudiar el comportamiento de consumidores y de empresas. Se desarrolla la microeconomía, que analiza cómo se forman los precios y cómo se toman decisiones en el mercado. Lo que es la microeconomía, pues sabemos que está un poco más focalizada a lo individual, y pues esta corriente lo que hace es pues buscar hacer la economía más precisa y científica. Después podemos hablar un poco sobre lo que es la Gran Depresión y el keynesianismo, y pues podemos hablar sobre cómo tras la crisis de 1929 el economista John Maynard
pues propone que el Estado debe intervenir en la economía, em, especialmente en tiempos de crisis para generar pues empleo y estabilidad. De aquí pues nace lo que es la macroeconomía, que estudia la economía en su conjunto. Inflación, desempleo, crecimiento y pues aquí podemos hablar de una macroeconomía. Es algo que está interesado hasta en el funcionamiento y la economía de un país entero o hasta del mundo, la forma en cómo funciona. Eh, Podemos avanzar a lo que es la economía contemporánea. Esta se da durante el siglo XX y XXI. Y aquí pues podemos observar que surgen corrientes como el neoliberalismo, que defiende el libre mercado y la economía del comportamiento, que analiza cómo las emociones afectan las decisiones económicas. Además que con la globalización, pues las economías del mundo están más conectadas que nunca. Em, por último o en último punto que podríamos tocar es la economía actual. Aquí pues podemos observar que la economía actual está presentando pues bastantes desafíos, como por ejemplo la desigualdad social, la pobreza, el cambio climático y la sostenibilidad. También lo que es la digitalización, que son las criptomonedas y la inteligencia artificial, las nuevas formas de empleo, trabajos remotos, economía colaborativa. Todo esto pues son desafíos que se están presentando en la economía, en la economía actual. Y pues como conclusión para cerrar este video, me parece muy importante el comentar que pues la evolución que ha tenido la economía a lo largo de la historia, conforme todas las etapas por las que ha pasado, la verdad es que la economía pues pasó de ser una actividad básica de supervivencia a convertirse en una ciencia pues compleja que analiza todos los aspectos de la vida humana, desde cómo consumimos hasta cómo cuidamos el planeta. Pues hoy más que nunca hay que entender que la economía es clave para pues tomar mejores decisiones como ciudadanos, trabajadores y consumidores. Em, y pues sí me gusta pues hacer énfasis en cómo pues la economía ha sido una parte esencial en el desarrollo humano, pues tiene su origen desde los inicios del ser humano, evolucionan juntos con las transformaciones sociales, políticas, tecnológicas de cada época, el cómo fue avanzando desde el trueque y la producción agrícola de las primeras civilizaciones hasta la economía globalizada y digital del día de hoy. Pues esta ciencia ha buscado siempre entender cómo se administran los recursos escasos para satisfacer las necesidades de las personas. Y pues a lo largo de la historia existieron diferentes corrientes económicas que han tratado de explicar el funcionamiento de los mercados, del papel del Estado, las causas de las crisis y las soluciones posibles para pues alcanzar el bienestar social. Em, es importante pues el comprender la evolución de la economía, que pues no solo nos permite valorar su impacto en la sociedad, sino también formarnos pues ciudadanos más críticos y responsables en un mundo donde pues las decisiones económicas afectan pues todos los aspectos de la vida cotidiana. Y pues le agradezco mucho la atención de el día de hoy. Y esto sería todo por el tema de economía.